Yo era el estúpido personaje carnada de una novela escolar de amor empalagoso, el que engañó a uno de los F4, Paul, robándole el corazón y el dinero. El día que despertó mi conciencia coincidió, casualmente, con el primer encuentro presencial tras nuestro romance en línea. Debido a una brecha de información, él había confundido mi género. A 3 metros de distancia, dándome la espalda, Paul se levantó de golpe y dio un puñetazo sobre la mesa. «¿Un chico? Es una broma. Yo no soy gay. Rompemos. Tenemos que romper. ¿Qué sentido tiene si eres un hombre?» Pensando en el final miserable que me esperaba, decidí en ese momento cortar por lo sano. Iba a romper con él. Pero cuando por fin me vio, Paul me miró fijamente durante unos segundos, y luego se sentó en silencio. Su tono cambió de golpe. Aunque pensándolo bien, no soy ese tipo de cabrón que juega y luego se va. Así fue como me di cuenta, yo no era más que un fondo de escena olvidable en el libro original. En la novela, apenas me mencionaban, y solo existía como un recuerdo molesto del protagonista Gon. Era una historia escolar dulce, de elige a tu favorito, dentro del género boys love. Contaba la historia de un show puro, amable, tenaz y valiente, que asistía a una academia aristocrática, y gracias a su maravillosa personalidad, conquistaba a los miembros del F4. Vivía con ellos todo tipo de altibajos en el campus. Con el paso del tiempo, los 4 acababan enamorados del protagonista Shou, y todos iniciaban una persecución amorosa tan intensa como escandalosa. ¿A quién elegiría al final? Nadie lo sabía aún, porque la novela no estaba terminada. Paul era uno de los stocks, los pretendientes en juego, de la historia. Y yo, el odioso personaje carnada que lo dejó con un trauma emocional. El libro decía que me hacía pasar por chica para ligar con él en internet, que lo había engañado por amor y dinero. Después de que descubriera que era hombre, Paul quiso romper, pero yo lo acosaba sin dignidad, amenazando incluso con quitarme la vida si me dejaba. Sabía perfectamente que a Paul no le gustaban los hombres, pero aún así me le pegaba, haciéndome pasar por su novio. Hice un sinfín de cosas vergonzosas, ridículas y repulsivas. Al final, Paul y el resto del F4 arruinaron a mi familia, me expulsaron de la escuela, sufrí un accidente en un lugar desolado, y mi cuerpo no fue encontrado hasta que ya apestaba. Después de haber sido acosado por un tipo así, Paul se volvió aún más homofóbico. Y cuando finalmente conoció al protagonista Shou, le tomó mucho tiempo aceptar sus sentimientos y atreverse a perseguirlo. Yo sentí que me moría por dentro. Ni siquiera podía imaginar que aquel loco del libro era yo. Sí, me gustan los hombres. Pero jamás me he hecho pasar por mujer para engañar a alguien en línea. Yo me acerqué a Paul porque alguien me pasó su WeChat. Ese día simplemente tenía la lengua suelta, había bebido un poco, y solté que quería enamorarme. Que el cielo me mandara uno bien potente. Mi mal amigo Denis lo oyó, y sin dudarlo, abrió su lista de contactos y me lanzó una tanda entera de candidatos. Incluso me los presentó uno por uno, este mide 1,88, va al gimnasio siempre. Cuerpo de infarto. Este tiene doble párpado, cara de cachorro, muy mono. Este es deportista, le van los chicos morenos. Y este es otro nivel, cara que deslumbra, cuerpo categoría I. AM, se rumorea que está muy bien armado. Me quedé callado un momento y pregunté, ¿y tú cómo sabes eso? Denis me conoce bien. Sabía perfectamente a cuál me refería. Me dio una palmada en el hombro, se acercó y me susurró, hubo un concurso de bultos en el foro de la escuela. Alguien le sacó una foto en pantalones deportivos grises. Y la verdad, TSK, TSK, TSK. Me quedé en shock. ¿Es que acaso se pueden organizar ese tipo de concursos? No pude evitar sacudir la cabeza. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde quedó la decencia humana? ¿Dónde está el enlace? Denis alzó una ceja. Luego te lo paso. Y volvió a preguntar, entonces, ¿con quién quieres hablar? Tras confirmar que todos eran solteros, que les gustaban los chicos y que estaban interesados en una relación, añadí con recato al último. Que estuviera o no bien dotado no era lo más importante. Principalmente, quería al que fuera deslumbrantemente guapo. Así que añadí a Paul como amigo. Hablando con propiedad, no llevábamos tanto tiempo chateando. Nos dijimos los nombres,
Pero ni siquiera habíamos intercambiado fotos. Simplemente, nos llevábamos bien. Charlábamos todos los días y todas las noches, compartíamos nuestras rutinas. La conversación fluía, nos entusiasmamos, y acabamos empezando un romance virtual. Nunca le dije que era una chica. Mi perfil estaba restringido, y no tenía fotos visibles. De verdad pensé que él sabía que yo era un chico. ¿Lo del dinero? Pura invención. No me falta dinero, así que nunca le pedí nada. Si acaso, nos habremos invitado un par de veces a Bubletea. A poca distancia, él me miraba con expresión de sorpresa y repulsión. Aspiré hondo. Ni siquiera sabía cómo me sentía. Quizás un poco de arrepentimiento, pero en cuanto recordé el trágico final que me esperaba en la novela, tomé una decisión inmediata. Rompemos. Ahora mismo. Yo no quiero acabar arruinado y atropellado. En el mundo hay millones de hombres, y ni siquiera hablé con los otros que me envió Dennis. Ya decidido, me acerqué. Primero saludé al que estaba al lado de Paul, Dennis. Oliver, viniste, le asentí con la cabeza y caminé hasta quedar frente a Paul. Vaya cara. Era realmente impresionante. Pero por muy guapo que fuera, no sería para este personaje carnada. Perdón, bajé la mirada y le hablé en voz baja. Pensé que sabías que soy un chico. Paul me miró, y en su rostro apareció una leve expresión de desconcierto. Me observó unos segundos y, de pronto, volvió a sentarse en silencio. Yo también me senté, y empecé, nosotros, las palabras deberíamos romper aún no salían de mi boca. Cuando oí que su tono cambiaba, aunque pensándolo bien, no soy ese tipo de cabrón que juega y se va. Me sorprendí. ¿Eso qué quería decir? No sabía qué decir, y Dennis se apresuró a intervenir. Fue culpa mía, culpa mía. Yo lo confundí todo. Oliver, si quieres salir con chicos, broter Paul, solo que mezclé lo que dijiste antes. Ah, soy un nefasto como Cupido. Esto no tiene nada que ver contigo, Paul lo miró con desgano. Puedes irte. Se notaba que el estatus de Paul era realmente extraordinario, hasta Dennis, el tipo que no le temía a nada, le tenía respeto. Dennis asintió. Vale. Entonces me voy. Ustedes, hablen tranquilos. Dennis se fue, y el ambiente se volvió un poco incómodo. Yo estaba algo nervioso, frotando con los dedos el borde de mi camisa, observando su expresión. Ya no parecía estar enfadado. ¿Qué quieres tomar? Me preguntó. Todavía no has pedido. No esperaba que dijera eso. Parpadeé y respondí despacio. Entonces escaneé el código y pedí un café cualquiera. El aire quedó en suspenso unos segundos. Esperé en silencio a que Paul sacara el tema de la ruptura. Entonces escuché esa voz grave, ¿eres Oliver? ¿Oliver Witte? Cuando hablábamos por chat, me llamaba Oliver. Supongo que aún no se había acostumbrado. Lo miré y asentí. Paul tenía un tipo de atractivo agresivo, cabello corto y rebelde de un rojo oscuro, mirada afilada, nariz recta y prominente, labios delgados, y una mandíbula tan cortante como una navaja, como una chispa de fuego en la oscuridad, peligroso, pero hipnótico. Pero en ese momento, sus labios estaban apretados y sus cejas fruncidas, como si estuviera resolviendo un problema difícil. Sentí que se me apretaba el pecho. El libro lo describía como alguien de familia poderosa, con industrias alrededor del mundo en campos como defensa, aeroespacial, tecnología avanzada, un auténtico conglomerado de nivel imperial. Una familia de historia ancestral y cimientos profundos. Su personalidad era dominante, arrogante, indomable y caprichosa. Era el núcleo y líder del F4. Quien lo ofendía, nunca terminaba bien. ¿Y yo iba a buscarle las cosquillas a este rey supremo? No tenía idea de dónde había sacado Dennis semejante contacto, pero esta vez sí que estaba en problemas. Viéndolo con esa mezcla de duda e irritación, empecé a sospechar que estaba planeando cómo vengarse de nosotros. Hablé con cuidado, lo siento, de verdad fue un malentendido. Dennis y yo no lo hicimos a propósito. No se lo voy a contar a nadie. ¿Podemos fingir que no pasó nada? Mientras hablaba, vi cómo la cara de Paul se ensombrecía. Y se me congeló el alma. Entonces lo oí repetir en voz baja, ¿fingir que no pasó nada?
Ajá, asentí como un pollito picoteando. No se lo contaré a nadie, nadie lo sabrá. ¿Podemos simplemente romper y borrarnos del todo, sí? Las pupilas de Paul se contrajeron bruscamente. Su expresión se volvió aún más oscura. ¿Romper? ¿Por qué? Mantenía la voz baja, pero no lograba ocultar el enfado. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Instintivamente traté de calmarlo, no es que no me guste nada. Es solo que, no te gustan los hombres. No somos compatibles. Paul levantó el mentón, solo que nunca salí con uno. Ya no sabía qué pensar. No entendía nada. Así que solté, arriesgándome. Entonces, ¿qué propones tú? Ya te lo dije, no soy el tipo de cabrón que juega y se va, repitió Paul, girando el rostro para no mirarme. Y selló la decisión, salgamos. Me quedé helado, con los ojos abiertos como platos. Esta vez no fue culpa mía. Yo no tenía intención de aferrarme. Pepero, intenté salvarlo. Escucha, no tienes que forzarte. Paul volvió a mirarme, su mirada oscura parpadeando con matices. Con voz profunda, no me estoy forzando. Seguí intentándolo, pero yo escuché que tú y Denis dijiste. Paul me interrumpió sin cambiar de expresión, oíste mal. ¿Qué? ¿Un hombre hecho y derecho, negándolo así sin más? Por cómo lo dijo, estaba claro que realmente no pensaba romper. Yo estaba tan nervioso que quería levantarme y agitarle la cabeza para ver si le sonaban las ideas. Pero no me atrevía a decir abiertamente que quería cortar. ¿Y si se molestaba y mandaba a alguien a callarme? Bebí un sorbo de café, sintiéndome profundamente agraviado. Nos quedamos ahí, perdiendo el tiempo, hasta que los dos terminamos nuestras bebidas. Nadie dijo nada. Esbocé una sonrisa educada, tirante. Entonces yo, me voy, ¿sí? 2 segundos de silencio. Paul alzó apenas una ceja. Ajá. Me puse de pie para irme y vi que Paul también se levantaba. Pensé que se marchaba, así que no le di importancia. Pero al caminar un rato, noté que seguía justo a mi lado, hombro con hombro. Lo miré con extrañeza. Paul dijo con naturalidad, vamos en la misma dirección. Al llegar al dormitorio, justo antes de separarnos, me despedí. Incluso al entrar al edificio, sentí su mirada abrasadora clavada en mi espalda. Apenas crucé la puerta de mi habitación, me dejé caer sobre la cama como si acabara de correr 3000 metros. La Universidad St. Niao era la típica escuela aristocrática. Los dormitorios eran excelentes, espaciosos, de 2 personas. Como mi compañero asignado nunca apareció y decidió ser estudiante externo, tuve la suerte de disfrutar la habitación para mí solo. Solté un largo suspiro y empecé a pensar qué debía hacer ahora. Finalmente decidí dormir un rato y luego pensar. Me arropé y caí rendido. Desperté a medias, revisé el móvil y vi que ya era de tarde. Había dormido casi 3 horas. Tenía un mensaje sin leer de hace 2 horas. De Paul, hoy estuviste muy frío. Me incorporé de golpe, mordisqueándome el dedo. Escribí rápido, es que estabas demasiado guapo. Me puse nervioso al verte, y un poco tímido. Rubor JPG, mimitos JPG. No pasó mucho tiempo, quizás unos segundos, y me respondió, entonces ¿por qué contestas recién ahora? Fui sincero, estaba durmiendo. Paul, vale. Así que, ¿se lo creyó? Solté un suspiro. Mi cabeza aún nublada comenzó a maquinar. Las posibilidades de que realmente le gustara eran casi nulas. Paul era alguien que jamás perdería cara. Ya había aceptado salir conmigo, no quería que yo pensara que era un tipo que no cumple su palabra. Y además era demasiado orgulloso. Como fui yo quien propuso romper primero, seguro que eso le molestó. Algo así como, ¿quién te crees para menospreciarme? Si alguien va a dejar a alguien, ese soy yo. Pero así no sirve. Si me quedo con él, ¿no estaré siguiendo justo la trama original? Volveremos a enredarnos, y ese final era horrible. Entonces recordé lo que decía el libro, Paul era homofóbico. Una idea brillante me atravesó como un rayo. Claro, si lo hacía sentirse incómodo, terminaría cortando conmigo más rápido. Así que la estrategia era clara,
Me le iba a pegar como chicle y hacer todo lo que una pareja normalmente haría, cosas que harían huir a un heterotípico. Como tomarse de la mano, abrazarse, estar pegado a el 24/7, revisar todo lo que hiciera, con lo temperamental que era Paul, y tan acostumbrado a hacer lo que quería. ¿Aguantaría más de 3 días antes de mandarme al demonio? Solté un largo suspiro mirando al techo. De verdad era un genio. Una vez decidido, actué de inmediato. Esa misma noche, antes de dormir, le envié un mensaje por WeChat: cariño, ¿ya estás dormido? 1 minuto después, Paul. Todavía no. Le contesté enseguida: ¿y qué estás haciendo? Con unos amigos en Nightfall. Recordé que Dennis ya me había mencionado ese sitio antes, un club de lujo. Me mordí el labio, fingí estar celoso y necesitado, y le envié 3 preguntas seguidas: ¿qué haces ahí? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No quieres que vaya contigo? Lloriqueo: JPG, esta vez sí se enfadaría y cortaría conmigo. Pero jamás esperé que Paul me hiciera una videollamada. Me asusté, salí disparado de la cama y me senté de golpe, peinándome a toda prisa. Entonces contesté. En pantalla, su cabello rojo resaltaba con fuerza. Estoy acompañando a unos amigos, dijo primero, su voz clara y magnética cruzando la pantalla. Bebí un par de copas. Ya me voy en breve. Pausó, y añadió: como una vez dijiste en el chat que no te gustaban estos lugares, por eso no te invité. Me quedé pasmado. Ah, ¿qué más podía decir? Este tipo sabía aguantar. Fingí estar somnoliento, bostecé y le dije: entonces me voy a dormir. Vuelve con cuidado. En la pantalla, sus rasgos afilados parecían haberse suavizado un poco. Ajá. Duerme bien. Buenas noches. Buenas noches. En los días siguientes, repetí la táctica, bombardeándolo con mensajes entusiastas: te extraño. ¿O es idea mía o estás cada día más guapo? La próxima vez que nos veamos me das un abrazo. Geye, ¿qué haces? Han pasado 2 minutos sin responder. Al principio solo se los enviaba por chat. Pero al ver que no reaccionaba mucho, endurecí la piel y empecé a decírselo directamente en persona. Paul seguía impasible. Solo se notaba un poco incómodo, y con la mirada esquiva. Decidí que era hora de subir el nivel. Contacto físico directo. Así que ese día, mientras íbamos juntos a la cafetería, caminando hombro con hombro, accidentalmente, rocé su brazo y me pegué a él. Paul titubeó un segundo en sus pasos, y luego continuó como si nada. Lo miré de reojo y murmuré: ni siquiera hemos tomado de la mano, ¿eh? Paul se detuvo. Justo cuando pensé que iba a alejarse con cara de asco, sentí que tomaba mi mano. Esa que colgaba a un lado, natural, sin intención alguna. Me quedé pasmado, sintiendo el calor y la extraña textura de su palma contra la mía. ¿Esto está mal?, preguntó al notar mi congelamiento. Frunció el ceño, como si evaluara una mejor forma de sujetarla. Enseguida pareció decidirse. Su mano, larga y bien definida, entrelazó sus dedos con los míos, bajándolos con suavidad. Entretejió nuestros dedos. Así está mejor, dijo, con un atisbo de satisfacción en la mirada. Vamos. Yo caminaba medio paso detrás de él. Y al alzar la vista, me pareció ver un leve rubor en la punta de sus orejas. Me quedé en shock. La tolerancia de este hombre era inhumana. Durante la comida, como siempre, me senté a su lado. Al observar su perfil definido, me volvió a entrar la maldad. Paul, le tiré de la manga con la yema de los dedos: ¿quieres probar esto? Está riquísimo. Y sin esperar su respuesta, pinché un trozo de carne con el tenedor, y justo cuando giró para mirarme, lo acerqué directo a su boca. Con el tenedor del que yo había comido. Con mi saliva. En mi corazón, solté una risa malvada: joven amo perfecto y noble, ¿serás capaz de soportar esto? No hay forma de que simplemente abras la boca y comas. Mi monólogo mental se interrumpió de golpe. Vi con mis propios ojos cómo Paul abría la boca con total tranquilidad. Mordía el filete que yo sostenía frente a sus labios, y se lo comía. Asintió, satisfecho. Está bueno. Ni rastro de estar forzándose ni de sentir asco. Mi sonrisa fingida casi se quebró.
Discretamente, giré la cabeza. ¿Y la supuesta homofobia? Pinché un trozo de carne distraídamente, lo comí, y me atraganté. Empecé a toser con fuerza. ¿Oliver? El rostro de Paul cambió. Me dio palmadas en la espalda con una mano, y con la otra, acercó un vaso de agua a mis labios. Intenté tomarlo yo mismo, pero él lo apartó un poco, obligándome a beber directamente de su mano. Al fin me sentí mejor. ¿Estás bien? Preguntó. En sus ojos había preocupación sincera. Me distraje un segundo, luego negué con la cabeza. Estoy bien. Paul tomó una servilleta con naturalidad y me limpió la boca. Come más despacio. MN. Sentí que las mejillas se me encendían, y rápidamente bajé la cabeza. Paul era una celebridad del campus. En poco tiempo, pude sentir miradas curiosas posarse sobre nosotros. Incluso oí algunos susurros. ¿Quién está al lado del joven amo Paul? Ni idea. Escuché que últimamente los han visto caminar juntos varias veces. Ese comportamiento, eso es de pareja, ¿no? No puede ser. Debe ser un amigo. Todos saben que el joven amo Paul no se acerca a nadie, ni hombre ni mujer, ha estado soltero desde que entró. Mi corazón dio un vuelco. Cuanta menos gente supiera que estábamos saliendo, mejor. De lo contrario, si después rompíamos y Paul escuchaba rumores, ¿y si venía a buscarme molesto? Así que discretamente me alejé un poco de él. Pero no pasaron ni 2 segundos antes de que Paul, con toda tranquilidad, volviera a acercarse. Desde ese día, fue como si Paul hubiera activado un interruptor. Siempre que caminábamos juntos, tenía que tomarme de la mano. Dedos entrelazados. Y por el momento, no mostraba señales de querer romper. Era como inmune a mis coqueteos y gestos afectuosos. Demasiado fuerte. Ese día, como siempre, me acompañó hasta el dormitorio. El joven amo Paul no vivía en las residencias estudiantiles, vivía solo en una gran villa cerca de la escuela. Cada día conducía un superdeportivo de edición limitada diferente. Mientras salíamos, yo felizmente aprovechaba para que me llevara en coche todos los días. Entonces, me voy, le dije, alzando la maqueta que acababa de comprar en el centro comercial y agitándola para despedirme. Chao, Paul. Estaba a punto de darme la vuelta cuando dio un paso hacia mí y me sujetó del brazo. Oliver, su voz baja y ronca flotó en el aire nocturno. Todavía no nos hemos abrazado. Sabes muy bien aplicar lo que aprendes, ¿eh? La mirada de Paul ardía al posarse sobre mí, y sentí que me quemaba. Balbuceé. Entonces, ¿no sabrá? Antes de que pudiera terminar, la mano que tenía en mi brazo me atrajo directamente a su pecho. Un aroma fresco y limpio me envolvió de inmediato. Como estábamos tan cerca, capté su olor con más claridad que nunca. Paul era mucho más alto que yo, mi rostro quedó apoyado en su clavícula, y mi cuerpo se relajó poco a poco. Una mano suya descansó en mi espalda y la otra me rodeó la cintura. Yo también deslicé los brazos a su alrededor, enlazándolos detrás de él. Bajo el cielo estrellado, ninguno de los dos dijo nada. Su mandíbula, apoyada sobre mi cabeza, se movía suavemente. Como si me atesorara. Mi corazón se desbocó. Por un momento, realmente parecía que éramos una pareja enamorada. Parecía que había pasado mucho tiempo, hasta que sentí que todo mi cuerpo se calentaba con su abrazo. Solo entonces Paul me soltó lentamente, con los ojos profundos brillando bajo la luz tenue. Buenas noches, Oliver. Me quedé atónito. Buenas noches, Paul. De regreso al dormitorio. Me tumbé en la cama, dando vueltas sin poder dormir. Maldito hétero. Me estás desestabilizando el corazón del Dao. ¿Es que no tienes idea de cómo te ves? Y sigues coqueteando y coqueteando y coqueteando. ¿No tienes miedo de que me te aferre como un fantasma, como decía la trama original? Justo entonces sonó una notificación de WeChat. Tomé el teléfono. Era un mensaje de Paul. Oliver, siento que la forma en que me llamas es un poco distante. Abracé el móvil y rodé por la cama. Le escribí, Hagi JPG. Primero lo acaricié como un experto, luego, entonces cambiaré. Paul, Paulito, hermano Paul, cariño, bebé, Geye. ¿Cuál te gusta más?
Paul, el último. ¿Geye? Rechiné los dientes. Este mocoso quería aprovecharse. Aún así, mantuve presionado el botón de audio, y con voz dulzona y empalagosa hasta darme escalofríos, le mandé un «Geye» que haría sonrojar a cualquiera. Esperé unos minutos y vi que Paul seguía sin responder. ¿En serio lo espanté? Reproduje mi mensaje. En realidad estaba bien, voz algo dulce, volumen suave, con el final ligeramente elevado. Así que le mandé otro audio. «Geye, ¿ya estás dormido? Geye, ¿por qué no me respondes?» Esta vez respondió rápido, en bucle. Y justo después, un emoji con ojitos enamorados. Antes de que pudiera reaccionar, él también envió un mensaje de voz. Su voz grave y magnética, con una ternura envolvente: «Oliver, eres tan bueno, Dios, qué empalagoso». Sinceramente, viendo cómo iban las cosas, salir con Paul no estaba nada mal. Lo veía todos los días con esa cara perfecta, me trataba bien, y siempre entregaba valor emocional. Respondía a todo. Era básicamente un novio perfecto al que no podía encontrarle fallos. Como novato total en mi primera relación, me costaba mucho mantener la compostura. Pensé, mejor no pensar tanto. Ahora mismo estamos saliendo porque los dos queremos. No es como en la historia original, donde solo yo me aferraba. Ese día fui al aula de música a buscarlo. A veces Paul iba allí a tocar la batería, pero hoy había otra persona en la sala, tocando el piano. Era Noah, uno de los F4. El tipo amable, de esos que parecen fáciles de tratar. Paul ya me había presentado a sus amigos antes. Ya lo había visto una vez, pero no habíamos hablado mucho. Él me saludó, yo devolví el saludo, y luego me volví hacia Paul. «Geye». Él dejó de tocar la batería de inmediato, se puso de pie y caminó hacia mí. «Oliver, ya llegaste». Parpadeé. ¿Dijiste que necesitabas verme? Había venido directo después de clase solo por eso. Él me tomó de la mano con naturalidad. «Vamos al lounge». Saludó despreocupadamente a Noah y estaba por salir, cuando Noah soltó de repente: «Desde que tienes novio, cuesta mucho verte. Te vas antes de que termine de hablar». Estaba bromeando. Paul se detuvo y giró la cabeza. ¿Qué querías decirme? Sus ojos básicamente decían: «Suelta lo que tengas que decir». Nada importante, rió Noah, solo quería contarte que transfirieron a un alumno especial bastante interesante. El chico tiene agallas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Paul frunció el ceño, sin interés. ¿Desde cuándo te importan esas cosas? Noah volvió a sonreír. Solo estoy aburrido. Ustedes vayan. Esta vez, Paul me arrastró fuera sin dudar. Mi corazón se hundió. Un estudiante nuevo, interesante, valiente, ¿no era ese el protagonista show, Jeremy? Incluso cuando llegamos al lounge privado de Paul, seguía sintiéndome incómodo. Sin razón, sentía una presión en el pecho. «Oliver, yo, tengo una sorpresa para ti». La voz de Paul me sacó de mis pensamientos. Lo miré, curioso. ¿Qué es? Bajó la mirada, las pestañas temblando ligeramente. Cierra los ojos primero, ¿sí? Tan misterioso, refunfuñé en mi interior. Pero aún así, no pude evitar sentir un poco de expectación. Bajo su mirada, cerré los ojos. Está bien. Después de un momento, dijo: «Ya puedes abrirlos». Abrí los ojos y vi que sostenía una pequeña caja de regalo frente a mí. Dentro había un reloj de pulsera muy elegante, claramente caro. Lo miré sorprendido. «Esto es, un regalo para ti», dijo él. «Oliver, hoy cumplimos un mes». Incluso parecía un poco tímido, las puntas de sus orejas estaban algo rojas. ¿Se acordaba de la fecha tan claramente, y encima celebrábamos el primer mes? Me sentí conmovido y divertido a la vez. Tomé el reloj. «Gracias, es realmente precioso». «Me gusta mucho». Sus ojos se iluminaron. Pero él me había dado un regalo y yo no había preparado nada. Comparado con él, sí que parecía que no le ponía atención. Entonces se me ocurrió una idea. Tiré de Paul hasta el sofá y lo hice sentarse. «Siéntate y cierra los ojos», dije con misterio.
Yo también tengo una sorpresa para ti. Paul fue muy obediente y siguió cada paso. Al verlo sentado frente a mí con los ojos cerrados, me incliné ligeramente. Le sostuve el rostro con ambas manos, y me acerqué para darle un beso en la mejilla derecha. No me atreví a besarle en los labios. Tenía miedo de que me soltara un puñetazo por instinto si me pasaba. ¿Listo? Paul abrió los ojos y me miró, un poco aturdido. ¡Sorpresa! Le guiñé un ojo. Un beso lleno de amor. También fue nuestro primer beso, aunque solo fuera en la mejilla. La expresión de Paul era tan diferente a su actitud habitual que casi daba miedo. No pude evitarlo y le rasqué suavemente la mandíbula. «Heye, ¿por qué no dices nada? ¿No te gustó?» Paul contuvo la respiración. De repente, me jaló hacia él y caí directo en su regazo. Escuché su voz ronca, me gustó muchísimo. Su mano en la parte trasera de mi cuello se apretó, y de pronto, sus labios cayeron sobre los míos. Se notaba que Paul no tenía experiencia, me besaba sin ninguna técnica. Al principio solo usó fuerza bruta para morder y presionar mis labios. Luego, insatisfecho, invadió mi boca, conquistando, enredando su lengua con la mía, succionando con fuerza. Nuestra respiración era un desastre, las lenguas entrelazadas, jadeando. Después de mucho rato, al fin se apartó. Me derrumbé sobre su hombro, tratando de recuperar el aliento. Paul me rodeó con el brazo por la cintura, y giró la cabeza para besarme el lóbulo de la oreja. Su voz estaba espesa de satisfacción, así me gusta aún más. ¿Por qué sentía que este hombre estaba empezando a volverse descarado? Jeremy realmente apareció. El protagonista Shou que, en la novela, hizo que los F4 rompieran sus propias reglas y compitieran entre sí sin parar. Yo estaba entre inquieto y molesto. Lógicamente, si Paul se sentía atraído por él ahora, perdía el interés en mí y me pedía terminar, entonces yo no habría ofendido a Paul, y podría mantenerme lejos de los personajes centrales de la historia y evitar un final trágico. Todos ganaban. Pero solo de pensar que Paul se iba a juntar con otro, me sentía extremadamente incómodo. Un novio tan bueno, de pronto no quería entregárselo a nadie. Por suerte, todavía estábamos en nuestra fase del noviazgo apasionado. Paul se pegaba a mí todos los días y no notaba a nadie más, así que por supuesto no se sentía atraído por Jeremy, quien sí parecía haber empezado a acercarse a él era Noah. La última vez que Paul me dio un regalo, lo pensé mucho. Paul era tan rico que podía comprarse lo que quisiera, y probablemente las cosas de lujo ya no le interesaban. Así que le compré unos auriculares personalizados, y también piezas de metal para armarle una maqueta de su batería. A veces me concentraba tanto en construirla que me olvidaba de responder sus mensajes. La siguiente vez que nos vimos, lo sentí mirándome con una expresión de novia abandonada, con las comisuras de los ojos caídas. Cuando le pregunté, no respondió, solo me dijo, ¿has estado muy ocupado últimamente? Más o menos, respondí vagamente. Algunos trabajos de clase son algo pesados. Paul volvió a quedarse en silencio, con aire aún más lastimero. Yo me armé de valor. En este tipo de situaciones, lo mejor es besarlo. Le pasé un brazo por el cuello y lo atraje un poco hacia mí. Luego me acerqué, froté mi mejilla contra la suya y presumí sin vergüenza, «Heye, ¿quieres intentar besarme hasta que me desmaye?» Paul me sujetó por la nuca y me besó sin dudar. Más intenso, más ardiente que antes. Entre la bruma del momento, sentí claramente que, se puso firme. Solo diré que Dennis no mintió. Nuestra respiración pesada y entrecortada se escuchaba con fuerza en la habitación. Mi mano sobre su pecho bajó lentamente, hasta que estuvo a punto de llegar a su cintura, cuando Paul me agarró la mano. Se separó un poco de mí, sus ojos estaban rojos, su voz ronca. «Perdón, Oliver. Te asusté». Fue como si me golpearan la cabeza. Bajé la mirada, aturdido. Yo fui quien se dejó llevar. Él era heterosexual, ¿cómo iba a aguantar que yo lo empujara tanto? Nunca volvimos a hablar de ese momento. Nos llevábamos como antes, solo que ahora, cuando nos besábamos, lo hacíamos con más cuidado, sin descontrolarnos tanto. La maqueta de batería ya casi estaba lista. Pensé que si la terminaba pronto, estaría justo a tiempo para nuestro aniversario de 2 meses, así que últimamente pasaba casi todo mi tiempo libre en eso. Por esa razón, incluso rechacé a Paul 2 veces.
Pronto llegó la semana cultural anual de la escuela. Para el show artístico, insistí hasta que Paul aceptó participar. Incluso compré 2 barras luminosas para sentarme entre el público y agitarlas para animarlo. Le pedí a Dennis que me ayudara a grabar. Con el atuendo completo, Paul estaba aún más guapo, su cabello rojo oscuro alborotado y llamativo, un pendiente plateado brillando bajo las luces del escenario. Las baquetas giraban como relámpagos entre sus dedos, marcando un ritmo explosivo. Arrogante y genial. Al final, el hombre sobre el escenario, deslumbrante, curvó los labios en una sonrisa traviesa, me lanzó una mirada y luego me mandó un besito con los labios. Contuve la respiración. Demasiado llamativo. Demasiado. Paul se puso de pie, al salir del escenario, hizo una reverencia al público. Eso provocó una ola de gritos. Pensé, no debería dejar que vuelva a presumir así, ¿no estoy atrayendo más rivales amorosos para mí mismo? Después de que Paul terminó, ya no pude concentrarme en los siguientes números, así que salí por la puerta trasera del auditorio. Dennis salió conmigo. Paul me envió un mensaje diciendo que tal vez lo retendrían un rato entre bastidores y que me buscaría cuando terminara. Le respondí contándole dónde estaba, y me senté en las escaleras. Dennis se sentó a mi lado. Me dio un codazo. Tú y Paul siguen firmes, ¿eh? Ajá. Dennis chasqueó la lengua. No pensé que fuera posible. Hasta el joven maestro Paul despertó. Nada mal, la bella Oliver, famoso por todas partes. Vete al diablo, le solté, riendo. Dennis me pasó un brazo por los hombros, se inclinó y bajó la voz. ¿Y qué tal el joven maestro Paul, allá abajo? Mi expresión se tensó y aparté la mirada. ¿Puedes cambiar de tema? Él vio mi cara y soltó, o sea, ¿no cumple lo prometido? ¿Pura fachada? No digas tonterías. Lo empujé y le expliqué, resignado, no lo hemos intentado, no lo sé. Noan, Dennis se sorprendió. Con lo melosos que son, pensé que ya se habrían revolcado 1000 veces. De pronto recordé cómo Paul me había detenido aquella vez, tan decidido, y me deprimí aún más. No pude evitar suspirar. Oliver, dijo Dennis, ahora con tono serio, la verdad, me preocupaba un poco, pero como los veía bien últimamente, no dije nada. Bajó la voz, antes, él juraba que no le gustaban los chicos, y luego, de repente, está contigo. Te lo digo directo, si el joven maestro Paul solo está jugando, no te vayas a enamorar en serio. Si notas que algo va mal, sal de ahí rápido, todavía tengo vigilados a esos otros guapos que te mostré. Todos siguen solteros. Si quieres, puedes agregarlos cuando sea. Y si no te gustan esos, no hay problema, tu bro tiene contactos. Te consigo más. Justo en ese momento, una voz masculina y fría sonó detrás de nosotros. ¿A quién vas a conseguir? Me giré y vi a Paul justo detrás, con el rostro inexpresivo. No sabía cuánto había escuchado. Se me aflojaron las piernas, casi me caigo por las escaleras. Dennis estaba aún más pasmado, balbuceando sin decir nada. Oliver, Paul me miró y extendió la mano. Vámonos. Su tono era tranquilo, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Rápidamente tomé su mano y me puse de pie. No dijo ni una palabra mientras conducía. Pisó el acelerador y el coche salió disparado. Yo estaba algo nervioso y pregunté en voz baja, Geye, ¿a dónde vamos? Él respondió con frialdad, a mi casa. Oh. Su departamento no estaba lejos de la escuela, ya había ido algunas veces. Pronto entramos al estacionamiento subterráneo. Lo seguí obedientemente. Aunque no decía nada, tenía un aura levemente peligrosa. ¿De verdad lo había escuchado todo? Pensaba eso mientras cerraba la puerta detrás de mí, y justo al girarme. Paul me empujó contra ella. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como me sujetaba la barbilla y aplastaba sus labios contra los míos. Fue apresurado y feroz, un beso como si quisiera destrozarme y tragarme entero. Tan intenso y prolongado que pronto me quedé sin aliento. Instintivamente levanté las manos para empujar su pecho. Pero Paul simplemente me atrapó las muñecas y las presionó contra la puerta, besándome con la misma fuerza. No se detuvo hasta que empecé a emitir protestas ahogadas. Entonces me mordió el lateral del cuello. Me estremecí de dolor,
seguro me dejaría marca de dientes. Encogí el cuello, un poco dolido. Eso duele. Paul lamió la zona justo después. Volví a temblar de pies a cabeza. Oliver, su voz fría llevaba una furia contenida. Últimamente has estado muy ocupado, rechazando citas, tardando en contestar. ¿Es porque estás hablando con otra persona? Su mano en mi cintura se apretó. Pude notar que Paul, en este momento, era muy peligroso. No tenía tiempo de pensar por qué creía eso. Sacudí la cabeza rápidamente. No, ¿cómo crees? ¿Cómo iba a estar hablando con otra persona? Yo solo hablo contigo, Geye. ¿De verdad? La mirada de Paul se oscureció. ¿Cuántas personas te presentó Dennis? ¿Todavía piensas en alguno de ellos? Así que de verdad lo había oído. No, solo estaba bromeando, le respondí en voz baja. No hay nadie más, solo tú. Paul me miró en silencio durante unos segundos, luego volvió a inclinarse para besarme. Esta vez, fue mucho más suave. No pienses en nadie más, dijo. Me tienes a mí. ¿Así que estaba celoso? No pude evitarlo, estaba entre divertido y frustrado. Lo abracé por la cintura y me acurruqué contra su pecho. No pensaré en nadie más. Solo en ti. Paul bajó la cabeza y rozó su rostro contra mi cuello. De pronto dijo, no soy solo una cara bonita e inútil. Su tono era casi dolido. Me congelé. ¿En serio? También había escuchado eso, rápidamente intenté remediarlo. No le hagas caso. Para esas cosas, lo importante no es si se ve bien, sino si somos compatibles, entonces probemos, me interrumpió. ¿Qué? Me quedé en blanco. Paul me abrazó más fuerte y susurró en mi oído, definitivamente lo somos. El mundo dio vueltas. Me levantó con tanta facilidad como si no pesara nada y me llevó en brazos hacia el dormitorio del segundo piso. Mi corazón latía con fuerza, lleno de expectativa. Geye, ¿estás seguro? No tiene que ser ahora, ¿por qué no te calmas un poco primero? Mi cuerpo se hundió en la cama suave. Paul se inclinó sobre mí y dijo con voz baja, Oliver, solo quiero darte una buena experiencia. No quiero dejarte un mal recuerdo. Así que he estado estudiando. Luego añadió, ya lo aprendí todo. No te haré daño. ¿Probemos, sí? Al mirarlo, quedé totalmente hechizado. Asentí sin pensarlo, sí. Paul no mentía, tenía todo preparado en la habitación. Durante la preparación, fue paciente todo el tiempo. Incluso sabía más que yo. La luz de luna entraba por la ventana, bañando nuestras siluetas entrelazadas. Mis dedos se aferraban a las líneas suaves de su espalda, mi aliento caliente en la curva de su cuello. La pierna que tenía enganchada a su brazo temblaba sin control. Con cada movimiento, olas de placer nos envolvían. En la oscuridad, con un gemido ahogado de Paul, todo quedó en silencio. Solo dos corazones latiendo quedaban, resonando en esa habitación densa y nebulosa. Estaba tan exhausto que ni siquiera podía moverme, y pronto me quedé dormido. Medio dormido, sentí que me llevaba al baño. Resulta que eso de pura fachada o solo apariencia era mentira. Paul era muy bueno. Después de intentarlo una vez, le tomó el gusto. El hombre que una vez me había sujetado la muñeca para detenerme, se convirtió en un lobo hambriento. Cada vez que podía, me arrastraba para practicar y mejorar. Por un tiempo, con solo verlo, ya me temblaban las piernas. Basta. Cuando volvió a morderme en la clavícula, me apresuré a detenerlo. Tengo un regalo para ti. Paul se detuvo y me miró. Sus ojos aún tenían un dejo de deseo. ¿De verdad? De verdad, lo empujé suavemente para que se sentara bien. Tu regalo por nuestros 2 meses de relación. Hice una pausa y agregué bajito, y el del mes pasado también, para compensar. Le entregué los auriculares que había preparado y un modelo de batería. Ábrelo y verás. Me tomó una eternidad hacerlo. Paul abrió el paquete con sumo cuidado, como si no quisiera rasgar el envoltorio. Con cada capa que quitaba, sus ojos brillaban más. Hasta que el pequeño modelo de batería, tan detallado como uno real, quedó completamente a la vista.
Su sorpresa era imposible de ocultar, sus labios se curvaron en una sonrisa. Oliver, esto es, lo hice yo mismo, dije orgulloso, levantando la barbilla. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Increíble, amor. Se inclinó para besarme otra vez, frotando su nariz contra la mía y mordisqueándome con cariño. Gracias, me encanta. Eres increíble. Un novio de 10. Nos acurrucamos un rato. Entonces Paul pareció recordar algo y preguntó en voz baja, ¿así que eso era lo que te tenía tan ocupado antes? Sí, al pensarlo, volví a sentirme un poco indignado, así que hice un puchero y lo acusé. Y tú sospechando que hablaba con otro, yo claramente estaba haciéndote un regalo. Me equivoqué, Oliver. Paul puso ambas manos en mi cintura y me levantó. Con facilidad, me colocó sobre su regazo y me sostuvo con firmeza. Me susurró al oído, para compensarte, me aseguraré de que después te sientas aún mejor. No, y así continuaron nuestros días sin vergüenzas. Yo ya había olvidado por completo la trama original. Paul no notaba a Jeremy en absoluto. Para él, Jeremy no era más que un extraño, a lo mucho un compañero de clase. Y gracias al comportamiento tan llamativo de Paul, ahora casi toda la escuela sabía que estábamos saliendo. Pensé que ya no volveríamos a cruzarnos con el protagonista Shaw. Pero, ¿quién lo diría? Un mediodía, mientras dormía la siesta, un ruido me despertó de golpe. Fue el sonido de una puerta abriéndose. Quienquiera que fuera, lo hizo con fuerza, la puerta golpeó contra la pared con un estruendo. Abrí los ojos, todavía aturdido por haber despertado a mitad del sueño. Levanté la vista y vi a alguien parado en la entrada. Llevaba el uniforme blanco del colegio, rostro delicado, espalda recta. ¿Quién más podía ser, sino el protagonista Shaw? No reaccioné de inmediato. ¿Qué hacía él aquí? Pero Paul, a mi lado, fue el primero en reaccionar. Entrecerró los ojos con frialdad y dijo en tono de advertencia, «Fuera». Jeremy se sobresaltó, pero pronto recobró la compostura. Respondió con calma, ¿por qué? Esta es la sala de descanso de la escuela. Si ustedes pueden venir, ¿por qué yo no? ¿No sabes leer? Los ojos de Paul se volvieron peligrosos. Esta es mi sala privada. Jeremy desvió la mirada al letrero de la puerta. Pero aún así, no retrocedió. ¿Acaso la famosa Universidad St. Niau tiene reglas como esta? ¿Desde cuándo los alumnos tienen este tipo de privilegios? ¿Y tú quién eres para exigir trato especial? Tono terco, rostro lleno de no dejaré que gente como tú se salga con la suya. Paul respondió, dona unos cuantos miles de millones a la escuela y también lo tendrás. Jeremy se quedó sin palabras. Quería decir algo más, pero Paul lo cortó en seco con una frase aún más fría. O sales caminando por tu cuenta ahora mismo, o te hago sacar del colegio. Tú decides. Los ojos de Jeremy se abrieron como platos, el rostro encendido de rabia humillada. Apretó los puños y rechinó los dientes. A pesar de su molestia, al final se dio la vuelta y se fue. Yo estaba pasmado. Parecía como si un dios aleatorio hubiera bajado del cielo, nos regalara una escena dramática, y luego se retirara. Oliver, Paul me acarició la cabeza, no pasa nada. Vuelve a dormir. Pero después de esa interrupción, ya no tenía sueño. Apoyé la cabeza en el muslo de Paul y saqué el móvil para jugar jueguitos sin conexión. Solo para ser acosado por Paul una y otra vez, ya sea bajando la cabeza para darme un beso en la cara o estirando la mano para pellizcarme el trasero. Recientemente, el Consejo Estudiantil, básicamente los F4, iba a organizar un campamento de entrenamiento al aire libre. Limitaban el número de participantes, y cada clase sorteaba o enviaba representantes. El nombre sonaba elegante, pero en realidad era supervivencia en la naturaleza y cocina rústica. Cuando salió la lista final, la mayoría eran nobles o hijos de familias adineradas. Como era de esperarse, y a la vez inesperado, el protagonista Shaw, Jeremy, estaba en la lista. Antes, su presencia me causaba cierta incomodidad. Pero ahora, con Paul tratando de matarme en la cama, ya no me preocupaba en lo absoluto. Además, como siempre estábamos juntos, me sentía muy tranquilo. Escogieron una zona montañosa con paisajes hermosos, y el grupo salió en vehículos todoterreno. Al pie de la montaña, descansamos una noche. Después de preparar el equipo, partimos al amanecer.
Después de tantos rascacielos en la ciudad, respirar el aire puro de la montaña era una delicia. Avanzábamos con pausas, y aunque era cansado, también vimos muchos paisajes magníficos. Saqué el termo que Paul había puesto en un lado de mi mochila y bebí. Cuando levanté la vista, lo vi alzando su cámara para tomarme otra foto. ¿Qué haces? Reí. Otra vez tomándome fotos. Toma más del paisaje. Paul me miró con ternura en la mirada. ¿Te ves bien? Metí el termo de vuelta en su mochila, me acerqué a él y dije, busquemos a alguien que nos tome una juntos. Hoy casi no tenemos fotos los dos. Vale, dijo Paul. Miré alrededor, y de pronto noté que no muy lejos, Jeremy nos observaba. No sabía si fue intencional o una mirada fugaz. Desvié rápidamente la vista. Paul llamó a alguien para que nos ayudara. La cámara se enfocó en nosotros, yo sonreí y salté para formar una V encima de la cabeza de Paul. Él volteó a verme, los ojos sonriendo. La foto quedó genial. Salimos los dos radiantes y naturales, con las montañas nevadas y doradas de fondo. Sin darnos cuenta, ya había caído la noche. Dormiríamos en tiendas de campaña. 2 por tienda. Como no se había asignado compañeros previamente, alguien propuso sortear por género, chicos con chicos, chicas con chicas. Todos estuvieron de acuerdo. Pero como Paul y yo éramos pareja, no teníamos intención de participar. Justo cuando estaban por saltarnos en el sorteo, Jeremy alzó la voz desde no muy lejos. ¿Por qué ellos no sortean? Todos vinimos juntos. Si ustedes reciben trato especial, no es justo para los demás. ¿Oh? ¿Qué es esto? Me sentí algo desconcertado, pero respondí con elegancia, ya lo habíamos arreglado, así que no participaremos. Jeremy insistió, entonces cada quien debería elegir pareja directamente. ¿Para qué sortear? A mi lado, Paul frunció el ceño y respondió con frialdad, ¿no te gusta? Pues te aguantas. ¿Tienes algo mal en la cabeza? Jeremy presionó, ¿ignoran las reglas así como así? ¿No tienen sentido de equipo? Paul se burló, ¿reglas? Yo soy las reglas. Nadie más se queja, solo tú estás dando la lata. El que quiere trato especial eres tú, ¿no? Aunque venga el director, no me voy a separar de Oliver. Lo que pasa es que no soportas ver felices a los demás. ¿Celoso, esposo? El rostro de Jeremy se puso rojo de la rabia. Las personas a su lado le tiraron de la manga, ya basta, Jeremy. Ellos son pareja. Todos ya aceptamos que duerman juntos. Está bien. Jeremy se mantuvo terco y giró hacia Noah. Pero este se hizo el desentendido, como si no fuera con él. Jeremy volvió la cara con rabia. Un pequeño episodio, yo no le di mayor importancia. Esa noche, acurrucado con Paul bajo las estrellas en la tienda, fue un momento muy agradable. Ya tarde, Paul cerró el cierre de la tienda. Nos tumbamos, y él volvió a ponerse inquieto, metiendo la mano por debajo de mi camiseta. Alarma interna activada. No. Me encontré con su mirada agraviada, al final, suavicé el tono para razonar con él. Mañana tenemos que caminar mucho. No querrás cansarme, ¿cierto? Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Paul se acurrucó, besando la comisura de mis labios. Está bien. Y luego murmuró en tono tentador, pero Oliver, me siento fatal. Ayúdame, sí, este hombre es demasiado. La vida siguió como siempre, Paul y yo seguíamos igual de dulces. Prácticamente habíamos perdido todo vínculo con Jeremy. Las cosas se desarrollaban muy diferente de la trama original, los F4 no estaban hechizados por él. Incluso Noah, que al principio mostró algo de interés, dejó de verlo. Los otros dos jamás tuvieron contacto. Y Paul estaba completamente centrado en mí. Jeremy era ya como cualquier otro estudiante más del colegio. Un día, recibí una notificación, me asignarían un nuevo compañero de cuarto. Me molestó un poco. Estaba acostumbrado a vivir solo, ¿por qué de repente traían a alguien más? Soy gay, gay. Y además, tengo novio. Por donde lo viera, era incómodo. Así que empecé a pensar en mudarme. Aunque el papeleo era engorroso,
con Paul como código de trucos, no sería problema. Estaba pensando en eso cuando Paul me mandó un mensaje: amor, más tarde te tengo una sorpresa. Otra sorpresa, pensé. Le respondí: ¿qué es? Yo también tengo algo que contarte. ¿Dónde estás ahora? Estaba escribiéndole mientras caminaba hacia la puerta del dormitorio. Justo entonces, oí un movimiento, alguien la abría desde fuera. Y cuando aún me lo preguntaba, apareció una silueta muy familiar. ¡Sorpresa! Paul abrió los brazos, con una sonrisa orgullosa. Oliver, ven a recibir a tu nuevo compañero de cuarto. ¿Estás loco? Solté una carcajada, pero aún así me lancé directo a sus brazos. Y él me abrazó con fuerza.